Buenas tardes, compañeros de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria. Vamos a trabajar esta tarde práctica basada en la evidencia prehospitalaria. Preguntas pico. Estas son mis credenciales. Luis Fernando Tique, representante legal de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria, máster en Salud Pública. Vamos a revisar los objetivos de la charla, que es analizar la medicina basada en la evidencia, su sigla MBE, entender la formación de las preguntas pico o preguntas de investigación o pregunta problema y aplicar la medicina basada en la evidencia a la prehospitalaria, basada en la evidencia. Pues lo primero que debemos definir es la medicina basada en la evidencia. Sus orígenes datan del siglo XIX, de 1834, en París, donde un médico llamado Louis estaba tratando a los pacientes según sus patologías y comenzó a utilizar a través de la sangría una práctica terapéutica, y a través de la sangría comenzó a revisar la eficacia de ese procedimiento en 78 casos, en 78 pacientes de neumonía, 33 de erisipela y 23 de faringitis, donde se identificó que los resultados obtenidos no mostraban ningún tipo de beneficio con esa terapia. No identificaron ninguna diferencia. A ese procedimiento lo llamó medicina de observación y fue el primero que comenzó el hito para formar la medicina basada en la evidencia. Con ello se pudo comprobar que a través de esos procedimientos de revisiones se pueden erradicar terapias inútiles. ¿Qué es la medicina basada en la evidencia? Es un enfoque de la práctica médica, práctica de la salud, dirigido a optimizar las decisiones, hacer hincapié en las pruebas científicas provenientes de investigaciones correctas y concebidas. A esto lo llamamos método científico. Aquí vemos una pirámide donde se encuentran una serie de clasificaciones de los estudios, de laboratorio, caso control, cohortes, ensayos clínicos, metaanálisis y guías de práctica clínica. La medicina basada en la evidencia, a grosso modo, lo podemos entender a través de este acrónimo que está identificado con la palabra en español que significa pilar. Pilar, la P significa preguntar, la I significa indagar, la L significa leer críticamente, la A significa aplicar, la R repasar. Preguntar es realizar las preguntas con una formulación clínica clara, precisa, las que conocemos como preguntas de investigación o pregunta problema. También las conocemos como preguntas pico. Basado en el área que nos encontremos, puede ser prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento. Después de tener la pregunta pico, vamos a indagar, dentro de esa indagación, vamos a hacer la búsqueda de literatura en las diferentes bases de datos. PubMed, sí, es una de las más grandes, y otra cantidad de bases de datos científicas donde podemos verificar la medicina basada en la evidencia. Después de hacer esa búsqueda, leemos críticamente, evaluamos la validez interna y externa de los artículos, verificamos las pruebas, hacemos filtros para no repetir los estudios o artículos. Luego lo aplicamos eso que encontramos, esa evidencia, la aplicamos a nuestros pacientes, porque es la más vigente,
para darle el mejor atención a nuestros pacientes. Y por último, repasamos, verificamos cómo es ese control de esa aplicación de ese procedimiento. De esa manera, utilizamos este acrónimo. Aquí lo vemos cómo la medicina basada en la evidencia se puede aplicar a cualquier profesión. En este caso vamos a aplicarla a la atención prehospitalaria, donde volvemos a repetir, existe una pregunta-problema, existe una búsqueda, hay que hacer un análisis crítico, hay que implementar ese análisis crítico que encontramos o esa evidencia y luego evaluar si nos funciona. El padre de la medicina basada en la evidencia, David Zucker, conocido como el padre de la medicina basada en la evidencia de la Universidad McMaster, dice que debemos hacer buenas preguntas hasta que seamos buenos preguntando, podemos, podemos encontrar buenas preguntas, buenas respuestas a las preguntas. ¿Cuáles son los elementos para una buena pregunta? Una buena pregunta se compone de lo que conocemos como pico. Pico, que es en inglés people o personas, intervención con la I, comparación que entre dos procedimientos y outcomes, que es el resultado. La pregunta problema debe tener esos 4 elementos. Y aquí vamos a ver por qué es importante la pregunta PICO, hacer preguntas a través de la estrategia PICO. P de personas o de población, que son el tipo de personas, pacientes de interés, y de intervención, que son los procedimientos o medicación de interés. Comparación, que son qué es lo que cuál es la intervención que vamos a comparar. Si esa intervención tiene un estándar normal o es de atención. Los resultados, cómo podrían ser, cómo podrían ser los resultados, ya sea de intervención o si esos resultados son mejores. ¿Por qué utilizamos la pregunta PICO? Es la forma correcta en la investigación para estandarizar un procedimiento. Lo podemos hacer a través de preguntas de investigación o preguntas clínicas. Puede ser un cambio a la fase dentro de una pregunta específica. Pueden ser cambios a la forma de cómo se adapta para abordar una idea y cómo las guías son mejores para alcanzar un éxito en la búsqueda. Para cualquier pregunta que tengamos, podemos formar una pregunta PICO. Aquí, en el área de terapia, podemos organizar una pregunta acerca de terapia. Estamos dentro de la letra P, que es people, personas o population. Todo está ubicado en la letra de formación de preguntas PICO. En esta área de terapia vamos a encontrar la estrategia de PICO de la siguiente manera. En pacientes con infarto de miocardio, ¿cuál es el efecto de la trombólisis prehospitalaria versus la angioplastia en la reperfusión cardíaca? Aquí vemos la pregunta PICO, P, que es pacientes, y que es la intervención, C, que es la comparación entre el efecto prehospitalario de trombólisis versus la angioplastia, y O, que es el resultado en la reperfusión cardíaca.
En el área de diagnóstico, podemos también aplicar la pregunta PICOT de la siguiente manera. En pacientes que realizan electrocardiogramas prehospitalarios, son mejores las interpretaciones de computador versus las interpretaciones de los humanos en cuál es la precisión para el diagnóstico en el ataque cardíaco. ¿Cuál de esos dos? Ahí vemos la P de paciente, la I de intervención, ¿sí? Que es la interpretación de los electrocardiogramas, la comparación entre la interpretación que se hace a través del computador o teléfono y la interpretación que hacen con los humanos o nosotros que podemos interpretarlos. Y el resultado, ¿cuál de esos dos es más preciso para el diagnóstico de un ataque cardíaco? También tenemos la pregunta pico en la prevención. Para los patinadores en línea, el uso de los cascos versus la no protección lidera la pérdida de lesiones en cabeza. Lidera la pérdida de lesiones en cabeza. Entonces, el uso del casco versus la no protección mejora la pérdida de lesiones en cabeza. Entonces, ¿cuál de esos dos procedimientos? Estamos en la fase de prevención. En la fase de pronóstico, para los pacientes que son entubados con vía aérea difícil versus vía aérea simple, ¿cuáles son los predictores? No, podemos predecirlo con la escala AW. Entonces también hay una pregunta problema ahí. En el área de educación, para los médicos en nuestra organización de simulación de pacientes versus el contacto de pacientes tradicionales, se puede mejorar a los estudiantes las habilidades. Entonces acá vemos que para los médicos que están en la organización, para la formación de estos médicos, ¿qué es mejor, la simulación con pacientes o el contacto tradicional con el paciente? ¿Cuál de las dos mejora las habilidades? Estamos en el área de educación. Entonces, con estos ejemplos, podemos ya comenzar a hacer nuestros ejercicios aplicando la pregunta PICO. Con esto quiero dejar claro el primer ítem del acrónimo PILAR. Entonces, si tienen alguna pregunta, háganmela saber a través de correo electrónico o a través del WhatsApp. Muchas gracias, espero que les sirva esta conferencia.